obviamente dolor y sintomatología en varias zonas a la vez. ¿Por qué? Porque la dura madre está inervada en alta proporción y puede más o menos referirse como a lo equivalente a 8 dermatomas. Usted sabe hasta este punto que es imposible que una persona tenga una posible compresión de dura madre cuando tenga dolor que sobrepasa la línea del codo. ¿Por qué? Porque el dolor multisegmental solo se limita a llegar hasta por encima de los codos o en su efecto hasta llegar por encima de los mayores. No esperamos que un paciente tenga una clínica de dolor por sintomatología dural si obviamente estos sobrepasan el límite de estos eventos. Ya de aquí en adelante podemos hablar fácilmente de una radiculopatía, ¿ok? Entonces fíjate algo interesante. Cuando ya hablamos de esta clase de desarreglos internos, ¿bien? Puedo tener una protrusión posterocentral comprimiendo dura madre, que te pregunto cómo va a ser el dolor si es posterocentral y comprime dura madre. Primero va a ser bilateral, ¿cierto? Y segundo, ¿de qué tipo va a ser? ¿Segmental o multisegmental? Multisegmental, porque todo lo que comprima dura madre es multisegmental. Si ahora más bien tengo una protrusión posteromedial, ¿verdad? Que como que se encuentra más hacia un lado a comparación de otro, pero igual ocupa espacio de la dura madre en su manguito y en su saquito, ¿cómo va a ser el dolor? ¿Cómo? Unilateral, pero sigue siendo multisegmental. Si ahora tengo una protrusión posterolateral, ¿verdad? Primaria o secundaria, ¿cómo van a ser los síntomas? Segmental y aparte unilateral. Deja de ser multisegmental porque ya me estoy yendo más hacia lo lateral y por lo tanto no tengo más dura madre, más actitudinal que comprimir. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Tengo dos tipos de protrusiones posterolaterales, primaria y secundaria. ¿Bien? La primaria es aquella en la que el paciente empieza a manifestar síntomas radiculares en toda la extensión de la extremidad sin dolor lumbar breve. Es decir, aquel paciente que hoy en día te dice, tengo una ciática, tengo una compresión del nervio ciático, apareció de repente. Eso quiere decir que lamentablemente ya dura madre no se comprime y se está yendo la protrusión más hacia lo lateral, ¿okay? Generando síntomas más periféricos. Una protrusión posterolateral secundaria es todo lo contrario. Primero aparece un dolor lumbar premonitorio y después empiezan síntomas radiculares. Vuelvo y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más favorable para mí en términos de tratamiento? ¿Una persona que muestre síntomas periféricos o síntomas centrales? Centrales. Centrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tengo que es trabajar en proporción a reducir o a permitir el fenómeno de reabsorción. Va a costar más si hay periferización o si usted generó más bien periferización. Acuérdense entonces que tengo protrusión posterocentral que comprime dura madre. Todo lo que comprima dura madre es multisegmental. Bien. Y si usted ve que de calle usted va a un paciente y ejemplo, el tren superior tiene alteraciones, o sea, tiene dolor, ¿verdad? Alteraciones de la sensibilidad o déficit motor, que incluso involucre movilidad y construcción de lo que viene siendo muñeca, mano, eso ya no eso deja de ser efectivamente un mecanismo que esté comprimiendo dura madre, porque la dura madre no pasa de la línea del codo. Eso probablemente sea una radiculopatía en un estado mucho más avanzado. ¿Okay? Claro, entonces, entre la diferencia de dolor multisegmental por dura madre a dolor segmental por, evidentemente, una radiculopatía. ¿Bien? ¿Claro hasta el momento con esto, sí o no? Sí. Una protrusión dura responde mejor a la manipulación, una protrusión blanda responde bien a qué? A la tracción. ¿Okay? Fíjense que después de eso nosotros vamos a entender que incluso hay protrusiones que son muy grandes o muy pequeñas. ¿Bien? Una protrusión muy grande va a generar lo que se conoce como un patrón en desviación. Es decir, si yo llego a tu consulta y te digo que tras realizar movimientos repetitivos de flexión e inclinación y te llevo así, ¿verdad? O en esta posición, ¿dónde está asentando la protrusión? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Dependiendo. ¿Bien? Por lo siguiente, puede que lo más común sea que tú me digas a mí que es que está del mismo lado, o sea, vamos a decir que es del lado derecho, del lado de la convexidad,
porque se está aperturando y yo necesito cerrar un poquito acá para aliviar los síntomas, porque si regreso voy a generar compresión. Pero puede suceder que sea contrario. ¿Por qué? Imaginemos que efectivamente yo soy médula, raíces espinales, ¿bien? Si él a mí, ejemplo, está comprimiéndome en gran medida, ¿verdad? Ocupando gran parte del espacio, él fácilmente puede comprimirme por encima, haz esto también. Acá, mira que está comprimiendo o abarcando el componente, lo que vamos a llamar hombro de la raíz. Ese hombro de la raíz contiene más información sensitiva. Es decir, que si esa lesión o esa producción es tan grande, abarcando o comprimiendo el hombro de la raíz, voy a tener más que todo déficit sensitivo. Pero si ahora, ejemplo, él comprime más por la axila, probablemente nos encontremos con más déficit motor. Entonces, la producción, el tamaño, no va a depender nada más y nada menos que de la desviación. Va a depender de los síntomas y efectivamente si está comprimiendo, ¿verdad?, la raíz o si está comprimiendo la axila. Es decir, axila, motor, el hombro de la raíz que corresponde al componente sensitivo. ¿Bien? Una tremenda bandera roja es una patología birradicular, es decir, que tenga dolor monosegmental de un lado a comparación de otro. Eso es tremenda bandera roja. ¿Okay? Entonces, repite. ¿Qué diferencia entre sensibilidad y Ok, si ejemplo, ¿qué punto se da? ok, si de repente ejemplo, vamos al caso, él tiene una protrusión de gran tamaño y yo estoy inclinada hacia este lado, estoy más bien como que dice liberando un poco la parte de arriba, ¿sí? Es decir, estoy buscando un movimiento tálmico para evitar que él comprima la parte superior, evitando que altere nada más y nada menos que la sensibilidad. Si fuese al revés, que él está comprimiéndome acá el hombro, yo tendría que ligeramente más bien buscar la inclinación para liberar hacia el lado contrario. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? A que si usted ve un paciente en esta desviación, no asuma que la protrusión es de gran tamaño asienta del lado contrario. No, va a tener que evaluar componentes sensitivos. Si se comprime el hombro de la raíz, alteración de la sensibilidad o del componente sensitivo. Si se comprime la axila, se altera el componente motor o en su efecto hay un déficit motor. ¿Claro con eso? De todas maneras, la semana que viene vamos a entender cuándo es propicio, cómo lo vamos a saber durante la evaluación. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo veo que hay un arco doloroso, ¿saben qué es un arco doloroso, verdad? Es un segmento del movimiento que fácilmente puede aparecer o desaparecer el dolor, ¿cierto? Bien. Si en el caso de Gianfranco, les voy a explicar protocolo de evaluación, los hallazgos y culminamos hasta hoy. Para ponte de pie, por favor. Cuando ustedes vean un arco doloroso en columna, es un signo de localización. Y un signo de localización me favorece porque me da idea de lo que está realmente sucediendo. ¿Qué le voy a pedir aquí a Gianfranco? Que sencillamente realice un movimiento, primero, de extensión, lleva la columna hacia atrás. No me interesa la amplitud, sino que me interesa si se reproducen síntomas o no. Bien, vas a inclinar de un lado hacia otro. Siempre es bueno preguntar al paciente, cuéntame qué percibe. De ser así, ¿dónde lo percibe? Porque una bandera roja es que efectivamente a mí me diga que él hace la extensión y 140 son las piernas. Epa, bandera roja. Bien. Ahora, le voy a pedir a él que haga un movimiento de flexión de tronco, trata de tocarle la punta de los pies. Bien. Subimos, ahora vas a hacer exactamente lo mismo, solo que al final agregas un poco de flexión cervical. Aquí, hasta este punto, ya había determinado si él tiene un patrón articular, parcial o total. Ya tengo que saberlo con los primeros 4 movimientos. Bien, sucede que, ejemplo, si él me dice a mí, bajamos lentamente, no duele, no pare, dígale al paciente, continúa porque puedo estar en presencia de un arco doloroso, ¿bien? Porque puede pasar que diga, mira, ya dejó de doler, regresa, epa, no duele mucho, dejó de doler, ¿bien? Eso, que hay un arco doloroso, no significa que sea malo, todo lo contrario, significa que la producción es pequeña y que en pocas palabras, la producción está tratando de escapar de la dura madre, ¿ok? Ahora, una protrusión muy grande, imposible. Cuando le haga la flexión, no, hasta ahí ya empiezan síntomas a acrecentarse, ¿bien? Esa es la diferencia. Un arco doloroso me indica información de que la protrusión es pequeña. Te ve desviaciones, incluso desde forma frontal, haz el movimiento, flexiona el tronco,
Yo de aquí tengo que ver si él tiene tendencia a una desviación